La cuestión es, ¿por qué Jesús vino al mundo? Para presentarnos, para enseñarnos el camino, la verdad y la vida, para que fuera predicado el Evangelio, para que a nuestra vida llegara el Evangelio. Y el Evangelio es poder de salvación. Podríamos preguntar, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver el contenido del qué es de la buena noticia. Y vamos a ver el mensaje, qué mensaje debe ser escuchado. Muchas veces nos convertimos en consumidores de iglesia, en religiosos que calentamos una silla, o nos convertimos en activistas cristianos. Nos envolvemos en diversos ministerios, asociaciones, funciones, que no está mal, pero se nos olvida lo esencial, el por qué estamos aquí. ¿Por qué desde un día nos empezamos a llamar cristianos? Y no hablo de cristiano cultural, y felizmente a veces nos convertimos en cristianos culturales, sino ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significó el que nosotros un día nos empezáramos a llamar cristianos? Y lo vuelvo a decir, infelizmente, a veces el que nos llamemos cristianos o ser miembros de una iglesia o estar en una iglesia se puede convertir en algo banal, que no debe ser así. Se puede convertir en algo superficial, que no debe ser así. Como si estuviéramos en una asociación, en un club de amigos. Si fuera así, yo me conformaría con una asociación cultural de aquí, con hacerme socio del club de fútbol y convivir con gente que me gusta, que compartimos las mismas cosas. Pero una iglesia es mucho más que eso. Cuando hablamos del tema de la membresía, no es que yo me hago socio de una iglesia, me inscribo, no, es algo muy serio. Porque estás declarando ante el mundo que has nacido de nuevo, que has recibido el Evangelio. Y venir a la iglesia hay que venir, porque es una ordenanza de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente basta con venir a la iglesia, basta con vivir siendo iglesia. Y vivir siendo iglesia a veces se nos pasa por alto, porque se nos olvida lo esencial que hemos recibido un día, el don que hemos recibido, que es el Evangelio. ¿Qué es lo que hace que cada mañana nos podamos levantar motivados para orar? ¿Qué es lo que hace que cada domingo, aunque nos cueste, vengamos motivados a adorar al Señor aquí, donde está su iglesia? ¿Qué nos motiva a dejar de hacer cosas que nos gustarían? Por ejemplo, dejar a las mujeres que vienen solas, que sois varias, dejar a vuestros esposos y veniros. ¿Qué nos motiva? Es algo profundo. ¿Qué te motiva a esto? Y es importante recordar qué es el Evangelio. El pasaje que voy a leer hoy, que vamos a hablar hoy, es un pasaje que es de sobra conocido y no quiero que te desconectes y digas, yo ya escuché ese pasaje. Y ya escuché ese pasaje y ya no me hace falta saber más. Es necesario recordar qué es el Evangelio. Y todos los días nos tenemos que recordar a nosotros mismos qué es el Evangelio, porque esto es lo que nos va a motivar a levantarnos cada mañana a adorar a Dios. Esto es lo que nos va a motivar a venir cada domingo a celebrar el culto al Señor. Esto es lo que nos va a motivar a tomar decisiones según la voluntad de Dios y no según nuestras pasiones desencadenadas. Por lo tanto, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, del 16 al 17. Romanos capítulo 1, del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, que podamos recordar y celebrar y meditar lo que es el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y que tu Evangelio reavive, Señor, llamas que están apagadas, enamore, apasiones más esos corazones, que falta, Señor, ese fuego
empezando también por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor, para que seamos tu luz allá donde vamos, Señor. Guíanos, Padre, y que tu palabra sea hablando por sí sola, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso esta semana no hemos comenzado una nueva serie. Esto es un pasaje que, orando, terminábamos la serie de Navidad, estaba yo orando y decía, Señor, ¿qué llevo? Porque yo estoy preparando una serie que vamos a empezar la semana que viene. Y meditando, y estaba orando, Señor, ¿qué puedo llevar para alimentar a tu iglesia? Y había diferentes motivos, ¿eh? Podemos hablar sobre justificación, podemos hablar sobre amor, podemos hablar sobre discipulado, podemos hablar sobre membresía, podemos hablar... Y dije, son muchas cosas. Esto todo en mi mente, funcionando en mi mente mientras oraba, mientras meditaba. Pero digo yo, todo esto lleva a un camino, lleva a un punto, que es el Evangelio. Y pastoralmente entendí que como iglesia debemos recordar qué es el Evangelio. Estamos comenzando un nuevo año, hoy tenemos la asamblea de miembros y debemos recordarnos, debemos predicarnos de nuevo qué es el Evangelio. Yo también debo escucharlo, qué es el Evangelio como pastor. Y el Señor me ha bendecido esta semana preparando este sermón. Y muchas veces se nos olvidan las bendiciones que Dios, se nos olvida sus bendiciones porque olvidamos lo esencial del Evangelio, que es el Evangelio. Y como he dicho antes en la introducción, esto nos convierte en meros consumidores, y a veces ni eso. A veces nos convierte en cristianos de nombre, porque ni siquiera consumimos los cultos, la oración, el devocional en casa. Nos puede convertir en consumidores, pero nos quita de ser adoradores. No estamos llamados a ser consumidores, estamos llamados a ser adoradores. Y cuando olvidamos lo esencial, la base de que es el Evangelio, porque estamos aquí, olvidamos el propósito de por qué hemos sido salvos, para ser ¿qué? Adoradores. Y en el peor de los casos puedes enfriarte, alejarte, dejarte de congregar, y de todo eso hay en la viña del Señor. Por eso, aprovechando hoy el marco de la asamblea que vamos a tener después, y considerando como pastor la necesidad de recordar el Evangelio, vamos a exponer esto. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa? ¿Cuál es su mensaje? Una de las 95 tesis de Martín Lutero que clavó el día 31 de octubre, que los historiadores da el comienzo de la Reforma ese día, aunque yo discrepo de esto porque la Reforma comienza antes. Dice, la tesis número 62, el verdadero tesoro de la Iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Y esto es profundo. ¿Sabe por qué estaba diciendo esto Lutero? Porque en ese momento, eran otros tiempos, ¿vale? La Iglesia Católica de Roma estaba pidiendo indulgencia para construir la Basílica de San Pedro, que es muy bonita, la verdad es que es bonita. Está muy bien construida, para arquitectura, que es amante de arquitectura le encanta eso. Y estaba, pues, era un tiempo también de exhibir reliquias, de rezar las reliquias y todo esto. ¿Qué sucede? Que los reformadores se levantan contra esto, yendo a la palabra de Dios y dicen, ojo, lo que nos hace ser iglesia, lo que nos hace ser el mayor, o sea, lo que nos hace tener la validez de ser iglesia, el mayor tesoro que podemos tener, no es la Basílica de San Pedro ni la grande basílica, no es la reliquia de no sé quién, que a lo mejor, y muchas son falsas. Es, mejor dicho, el santo evangelio de la gloria de Dios. Entonces, y fijaros si es importante, ¿por qué nos llamamos evangélicos? Somos cristianos, obviamente, pero ¿por qué nos llamamos evangélicos? Porque entendemos, y esto gracias también no solamente a Lutero, a otros hombres que antecedieron, entendemos que lo más valioso que tenemos en nosotros es el evangelio glorioso del Señor. Como diría Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro, pero es un tesoro que el Señor nos ha dado. No es una palabra, no es un cliché, no es una posición que yo sea evangélico, no es una ideología más, es un tesoro divino, es un tesoro que te ha dado Dios a ti, como hemos leído en la lectura de Isaías, no a ti gratis, pero no quiere decir que a veces pensamos que las cosas gratis no cuestan nada. Cuando yo escucho muchas veces a gente decir, no,
Más vale que paguen 1 euro, porque si se lo da gratis no lo valoran. Y a veces pasa esto, cuando recibimos cosas gratis no las valoramos. Y con el Evangelio a veces pasa lo mismo. Se nos olvida qué costó el Evangelio. ¿Qué costó que tuviéramos hoy la buena noticia? Se nos olvida. ¿Y qué costó? El sufrimiento del justo. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Que ahí debíamos estar nosotros. Y se nos olvida esto, porque lo hemos recibido gratis. ¿Y qué pasa? Lo despreciamos cada día. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Porque una de dos. O estamos despreciando a aquel que nos ha dado la vida eterna, o el otro dos, no somos salvos. No hemos conocido el Evangelio realmente. Y debemos tener cuidado con esto. Por eso es importante recordarnos cada día el Evangelio, lo que costó, lo que vale. Y que realmente el Evangelio es un tesoro. Si eres cristiano, puedes tener miles de euros. Puedes tener 4 casas. Puede tener un número mayor, incontable de bitcoins, de criptomonedas, lo que tú quieras. Pero el mayor tesoro, si eres cristiano, que tienes en tu vida, es el Evangelio. Si no está esto en tu corazón, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Y necesitas humillarte ante el Señor y decir: Señor, perdóname. Es el Evangelio el tesoro mayor que podemos dar, que podemos tener. Por lo tanto, ¿qué es el Evangelio? Pablo comienza diciendo una frase que me encanta: no me avergüenzo del Evangelio. Voy a dejar esa frase aparcada porque eso viene después. Pero dice, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, primeramente judío y también para el griego. Pablo comienza a decir algo: es poder de Dios. El Evangelio, el mensaje tiene poder, es un tesoro que tiene poder. Ojalá tuviéramos todo el mismo celo que Gollum con el anillo, el Señor de los Anillos. Quien ha visto la película lo sabe. Ojalá tuviéramos el mismo celo por el Evangelio, porque es poder. En la película del Señor de los Anillos, ese anillo tenía poder, era poder. Además, Tolkien, como eran muy amigos de C.S. Lewis, y ellos cuando escriben las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, y escribe Tolkien, el Señor de los Anillos, lo hacen con una visión teológica. Y hay teología en las 2 películas. Y cuando Tolkien habla del anillo, el poder que hay que llevar para salvar el mundo, Frodo que se tiene que sacrificar prácticamente por el mundo, eso nos está representando en una película, pero nos está hablando realmente de dónde el ser humano, dónde tiene su corazón, qué mueve el ser humano, qué tesoro le mueve, lo malo, la oscuridad, las tinieblas. Al cristiano, el tesoro que debe tener en su corazón realmente, lo debe tener aquí. Es precisamente el Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio sale del corazón de Dios. No es algo que lo vemos aquí moviéndose, sale del corazón de Dios. El Evangelio sale de la palabra, de su boca. Es poder de Dios mostrando la incapacidad también del hombre para salvarse por sí mismo. ¿Qué nos enseña el Evangelio? ¿Por qué es necesario el Evangelio? Porque nosotros mismos no nos podemos salvar. El poder de Dios, cuando Pablo dice es poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios, está diciendo, necesitas el poder de Dios porque tú no puedes salvarte. Porque el pecado te tiene atado. Porque no hay salvación por ti mismo. Por eso la salvación no es por obra. Por eso muchos les escandaliza el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ataca el orgullo. Hace notar, aquellos que se escandalizan, hace notar que no quieren entender que dependen de otras cosas o de otras personas aparte de ellos para salvarse. No quieren entender que dependen de Dios. ¿Cómo van a depender de un Dios que no creen o no quieren ver? Como ser humano está por el pecado natural, revelado. Todos nacemos rebelados contra Dios. Y hay una mala noticia. La mala noticia es decir, hoy al ser humano no tienes esperanza por ti mismo. Eso es una mala noticia. Si sigues así, naciste hasta un bebé,
por tu naturaleza, estás condenado. ¡Qué Dios tan terrible sería esto! No. Nosotros, el ser humano se rebeló contra Dios. El ser humano se rebeló contra Dios. La pregunta no es cómo un Dios bueno de amor condena a personas, no. La pregunta es cómo un Dios que demanda justicia y santidad puede salvar a otros que no son justos ni santos. Y hay una buena noticia en esto. Esa es la mala noticia. No puedes salvarte por ti mismo, por obra, por mucho que encienda velas, por mucho que peregrines, por mucho que te aferres a tu dinero, que tú piensas que con el dinero lo va a comprar todo. Fijaros lo que le pasó a Simón el mago. Quiso comprar el Espíritu Santo, no se puede comprar. Es un tesoro que Dios da. Pero ¿cuál es la buena noticia? Cristo lo paga por ti. Y es que evangelio significa eso, buena noticia. Su significado literal es buena noticia. Y el evangelio es una buena noticia. Una buena noticia que va precedida de una mala noticia. No puedes salvarte por ti mismo, pero ojo, hay un camino de salvación que es Cristo. Por ahí puedes ser salvo. Ve a Él. Pero yendo otra vez a la palabra poder, poder llama la atención. ¿Por qué dice Pablo que el evangelio es poder de Dios? No sé si alguna vez habéis leído este texto o yo alguna vez lo he explicado. La palabra, sabéis que el Nuevo Testamento se escribe en griego originalmente. Las fuentes originales que tenemos es en griego. ¿Sabes cuál es la palabra original que viene en poder? O sea que, claro, y a veces las traducciones pierden, no digo la fiabilidad de la palabra, porque eso sí, no se pierde, pero sea mejor el matiz del escritor original. ¿Tú sabes lo que significa, cómo se escribe la palabra poder de Dios, a poder en este pasaje? Dinamis. Dinamis. Y dinamis, os suena la raíz. Por ejemplo, de dinamis viene dinamita. ¿Y qué hace la dinamita? ¡Pum! Revienta todo lo que le quieras poner. Pues tal como la dinamita, porque Pablo dice dinamis, tal como la dinamita, el evangelio tiene poder para destruir estructuras y transformar entornos. La dinamita hace eso. A mí me encanta cuando en la tele veo que han demolido este edificio, ¿no? A veces, nunca lo he visto en vivo, que es impresionante. Pero cuando hay un edificio grande hay una detonación controlada con dinamita y que hay un edificio de no sé cuántas plantas, todo ordenado. Y yo muchas veces pienso en esto y digo, wow. Transforma las estructuras, los entornos. Así opera el evangelio en nuestra vida. Penetra con gran poder en nuestro corazón, destruyendo la estructura del poder del pecado y transformándonos hoy en hijos de Dios. En hijos de Dios. Como la dinamita es usada para destruir el edificio en ruinas y edificar uno nuevo, así actúa el evangelio en nosotros. Es poder de Dios en nosotros, destruyendo al viejo hombre de la ruina y creando un nuevo hombre. En la ruina hay pecado, el pecado está en la ruina, pero el nuevo hombre ha sido levantado por nuestro Señor. Pablo sigue diciendo, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? ¿Para salvación de quién? ¿De toda la humanidad? No, del que cree. Y eso es importante que recordemos. Del que cree. Esto es, ¿qué quiere decir? Que el evangelio es un tesoro, es un don de Dios. Dios nos presenta el evangelio al mundo y Él, a nosotros que hemos creído, nos da también la capacidad de creer. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque verdaderamente la palabra de la cruz, hablando del evangelio, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros poder de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre aquellos que se escandalizan del evangelio, que es una locura, y nosotros? Humanamente, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Somos pecadores. Yo no me considero más inteligente que otros que niegan a Cristo. No me considero más inteligente. Yo no sé vosotros, yo no. Entonces, ¿qué hace que nosotros podamos abrazar ese poder de Dios? Es que el poder de Dios, como penetra la dinamita, penetra en nuestros corazones, nos da esa gracia irresistible que nos abraza.
en el que nos levantamos diciendo, Señor, gracias por amarme. Esto se representa muy bien en la resurrección de Lázaro. Y ya lo he comentado alguna vez. Un muerto no se puede levantar por sí solo. Y Jesús, en el pasaje de la resurrección de Lázaro, que aplica lo que hace el Evangelio en nuestra vida, Jesús llora y ordena, se entristece por él, por su amigo, igual que Dios se entristece por el pecado de la humanidad. Y Jesús con su voz ordena que quiten la piedra. Envía a sus ángeles, a sus predicadores, misioneros, cristianos, discípulos, a que quiten la piedra. Usa a ellos. Y después, con su misma voz, que este es el Evangelio, dice, Lázaro, levántate. ¿Y Lázaro qué hace? Se levanta. Que Lázaro no lo rechaza, dice, no, Señor, Jesús, yo no me voy a levantar, estoy aquí a gustito. Así es como penetra el poder del Evangelio como una dinamita en nosotros. Llega a nosotros y nosotros, no, es que la salvación se puede rechazar. No. Cuando la salvación penetra en tu corazón, cuando realmente obra en ti, estamos muertos espiritualmente. ¿Qué hacemos? Vivimos espiritualmente. Se nos abre los ojos, se nos cae las escamas de los ojos como pasó a Pablo. Y no vamos a decir en ese momento, Señor, ya estábamos a gusto con los muertos. Abrazamos la gracia irresistible. Por eso es poder de Dios para salvación penetrando en nosotros. Es un don de Dios, ¿eh? Y por eso no es gastancia del Evangelio. Porque si yo pienso, es que los que rechazan son un poco tontos y yo fui más listo, hay gastancia. Y hay obra. La salvación es por obra, porque yo sí hice algo para salvarme. Obviamente, yo digo que quiero seguir a Cristo porque ya ha obrado Cristo en mí. Lázaro dijo, me voy a levantar de la tumba, pero no porque él decidió, sino porque ya Dios le había obrado en él. Nosotros no somos mejores que los de fuera. Ha habido algo, no sé por qué. Eso ya entra en el misterio de Dios. ¿Por qué yo sí y mi primo no? ¿Por qué yo sí y mi hermano, mi tío no? No sé, podemos estar preguntándonos. O incluso mi esposo, podemos estar preguntándonos. Pero eso ya entra en el misterio de Dios. Lo único que yo sé es que Dios nos da ese don. Ese es el poder de Dios que penetra en nosotros. Y Pablo también dice más adelante, en 1 Corintios 1:24, en cambio, para los que Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y este es el Evangelio. Es el que llama a Él, es el que salva a Él. Nace de la voluntad soberana de Dios, de su gracia, de su amor. Esto es el Evangelio. Hay un hermoso poema que voy a leer algunas estrofas que representa muy bien cómo actúa el Evangelio en nosotros y cómo vive en el día a día en nosotros. La consecuencia del Evangelio es un poema de C.H. Morris, traducido al español, dice: mi Padre me está siempre protegiendo, Él siempre me está cuidando. Esté yo despierto o esté durmiendo, Él me sigue cuidando. Eso es la certeza. Ese es el poder de Dios. Una persona que estamos a espaldas de Dios. Ese poder dinamita nuestro ser. Y ojo, cuando ya entendemos esto y valoramos el poder del Evangelio y recordamos la base del Evangelio, hermanos, mi voluntad ya no es la que yo quiero hacer por mí, hacerme con la mía. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios ha sido salvarme. Él me va a guiar a la meta. Cualquier decisión que tome, cualquier paso que dé, yo siempre oro al Señor y digo: Señor, ayúdame a tomar esta decisión. No quiero hacer algo que no sea tu voluntad. Aplico el consejo también de otros para no equivocarme. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y después sigue diciendo la palabra del Señor. Es salvación, es poder de salvación para todo el que cree. En primer lugar para los judíos, también para los griegos. Aquí que está diciendo, antes de que viniera Jesús, el pueblo de Israel, que se llamaba el pueblo de Dios, era el pueblo judío. Jesús derriba ese muro. Y ya son judíos y griegos, no que todos somos griegos. ¿Pero a qué se refiere con el griego? Al gentil, al no judío. Ya tenemos parte con el pacto de Dios. Justamente la semana pasada estábamos hablando de esto, cuando meditábamos la epifanía del Señor.
cuando meditábamos la manifestación de Cristo al mundo, manifestándose a los sabios de Oriente. Y esto quiere decir esto, la Epifanía, la manifestación a todo pueblo, lengua y nación. Y como dije la semana pasada, aquí hay una buena representación de eso, gente de varias naciones adorando a Dios. No hay un pueblo privilegiado por encima de otro. En el Evangelio no. Si estás dentro del Evangelio, ya seas judío, ya seas colombiano, venezolano, brasileño, español, ya sea donde seas, eres ciudadano del reino de Dios. Eres hijo de Dios. Como dije, los pasaportes son para la inmigración y para los legales. De la puerta de la iglesia para adentro no existen pasaportes. Todos somos iguales ante Dios. Porque todos somos peregrinos en esta tierra. Somos ciudadanos del reino. Es para toda la humanidad el Evangelio. Por eso no estoy a favor de cuando se idolatra y se justifica el todo a lo que está haciendo Israel. El Israel étnico, porque ese no es el Israel de Dios. El Israel de Dios es la iglesia. Judíos y gentiles. Sí, que también hay judíos. Sí, aquellos que han creído en Cristo. Pero ese es el Israel de Dios. Tú eres el Israel de Dios por el Evangelio. El Evangelio debe, pero sí, lo que también nos enseña esto es que el Evangelio debe ser ofertado a todos. Solamente Dios conoce a quienes salvará. Pues la salvación es del Señor. Pero nosotros como iglesia, igual que se nos ofertó a nosotros el Evangelio, debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Solamente Dios sabe quién es su pueblo, quién ha de añadirse a su iglesia. Y su pueblo, su iglesia la componen hombres, mujeres, niños y niñas de todas las naciones. Esto es el amor de Dios. Esto es ser una iglesia verdaderamente inclusiva. Los brazos abiertos de Cristo en la cruz, abrazando al pueblo procedente de toda nación. Lo que hemos leído antes, Dios ama al mundo, no ama al pueblo judío. Dios ama al mundo, que da a su Hijo como don, el don del Evangelio. Y como hemos leído también, como voy a leer ahora, el profeta Isaías también dice, Isaías 66, del 19 al 20, pondré en ellos una señal, y los que sobrevivan los enviaré a las naciones, a ti, Zafut, a Luz, que disparan arco, a Tubal, a Javán, que son los gentiles, y a las costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán de todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda para el Señor. Todo somos, sea cual sea tu pasaporte, hijo de Dios, y hemos sido salvados por Él. Como dice, ¿por qué dice aquí Pablo? Vamos al contexto original. ¿Por qué dice Pablo aquí, primeramente judío? Que algunos malentienden este pasaje dando una prioridad al pueblo judío y justifican incluso las matanzas. Esto es triste. ¿Por qué dice primeramente judío y también para los griegos? Es una cuestión práctica del siglo I. Si vemos el Hechos de los Apóstoles, si vemos la iglesia cuando camina, ¿qué va a hacer Pablo? En la práctica de cómo se predicaba el Evangelio de los Apóstoles, Pablo, por ejemplo, primero ¿a qué iba? A las sinagogas. Porque Jesús era judío y iba a la sinagoga cuando, por ejemplo, iba a Éfeso, en todos estos sitios había judíos. Iba a las sinagogas y predicaba a Cristo desde las promesas del Antiguo Testamento, como me gusta a mí, Isaías, Jeremías, Levítico y todo. Cómo las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo. Después iban a los gentiles. Cristo predicó primero a los judíos, hay que decirlo verdaderamente, pero tras la muerte de Cristo y su resurrección, el nuevo pacto, su pueblo hoy son judíos y gentiles, aquellos que han creído, confesado el nombre de Cristo. Y Pablo lo expresa muy bien en Efesios capítulo 2, del 11 al 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros que sois gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisos. Eso está hablando de nosotros. Por lo que se llaman de la incircuncisión. Antiguamente éramos marginados. Aquellos que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, refiriéndose a los judíos. Acordaos de aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Y la verdad que Pablo nos ha hecho un buen diagnóstico de lo que éramos antes de tener a Cristo. Pero después dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de judíos, de gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Ahora cuidado. Entonces somos judíos, vamos a conocer las costumbres judías. No, eso ya está abolido. Hay iglesias que malinterpretan también esto, se van al otro extremo. Y como somos también al pueblo de Dios, pues nos vestimos como judíos, hacemos cosas judías. Y eso no es. Pablo, las cosas viejas pasaron. Y eso lo vemos en el Evangelio, el hecho de los apóstoles. No es necesario que nos tengamos que volver a circuncidar o cumplir la ley o edificar un templo, porque el templo verdadero es Cristo. Y el templo habita por medio de la tercera persona de la Trinidad. O sea, el templo hoy somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Es la iglesia. Y ahora vamos al punto Como ciudadanos, hemos visto qué es el poder del Evangelio, qué es el Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Ahora, yo después de ver esto, confirmo lo que dice Pablo y lo que debe ser nuestro corazón. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo comienza el pasaje? ¿Qué significa esto? A veces no lo hacemos de boca, posiblemente. Yo hablo con cada uno de vosotros, incluso yo mismo, hablo conmigo mismo. Y yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero a veces, aunque no lo hacemos de boca, sí lo hacemos con hechos. Nos avergonzamos del Evangelio en hechos. Cuando rechazamos, por ejemplo, la comunión con Dios por otras cosas de este mundo. Cuando rechazamos la comunión con Dios por nuestra propia comodidad, estamos avergonzándonos del Evangelio, poniendo otras cosas delante. Cuando despreciamos su sangre de Cristo por cualquier otra cosa, estamos avergonzándonos del Evangelio. Estamos siendo como Pedro cuando dijeron, tú eres el que ibas con el Galileo también. No, yo no lo conocí. Y muchas veces no hace falta negarlo con palabras, sino con hechos se niega muchas veces. Pablo quiere decir esto también. Pablo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, que Pablo está diciendo, me alegro, me gozo, vivo por el Evangelio. Y hasta tal punto que le costó la vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo. Y es así, por el Evangelio vivimos y viviremos. Por el poder de Dios somos salvos. Y cuando entendemos esto, no hay debate en lo que es prioritario por nosotros. Es Él. Y esto sucede aún. Y si esto sucede aún, que todavía tenemos debate, no se entendió el Evangelio o está de frío. Debes arrepentirte, debes buscar más a Dios. Porque este es el Evangelio, el poder de Dios. ¿Y qué contiene el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pablo dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. La justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia de Dios, entendemos que los seres humanos no somos justos por naturaleza. A veces tú le puedes preguntar a alguien, no, yo soy bueno, yo no he hecho daño a nadie, yo soy justo. Bueno, a lo mejor no ha fallado la ley aquí en la ley civil, aquí, eso está bien. No has cometido ningún delito, está bien, pero ante Dios la justicia es diferente. Dios demanda que seamos santos, inmaculados, apartados del poder del pecado. No podemos por nuestra naturaleza. Por eso el Evangelio se revela la justicia de Dios porque nos revela a Cristo. Pablo dice también a los romanos en el capítulo 3, no hay justo ni uno hay, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, solo hay uno, Cristo. Pero hablando de otro que no fuera Cristo. ¿Qué significa esto? Hermanos, este debe ser Romanos 1, 16 a 17.
debe ser el pasaje, el que debe llenar nuestro corazón de paz, al saber el tesoro tan maravilloso que tenemos. Cuando Lutero leyó este texto, Lutero entendió que no tenía que hacer nada para ser salvo, que era todo dado por don de Dios y que esto transforma, dinamita nuestra vida, y ahí vienen las obras que glorifican a Dios. Pero sin el Evangelio no podríamos hacer buenas obras. Y esto llega a nosotros. ¿Cómo llega el Evangelio a nosotros? Por medio de la fe, que es un don de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. Por medio de la fe y para la fe. ¿Qué significa esto? Es por fe, no por obras. Efesios capítulo 2, del 8 al 10, vemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. No es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que viviéramos de acuerdo con ellas. Entiendemos esto. La salvación es por fe, es por gracia de Dios, que esto opera en nosotros la fe. Si nosotros podemos hacer buenas obras, si yo puedo ser pastor hoy, si tú puedes servir a la iglesia, si tú puedes bendecir a tu vecino, a tu familiar, no es por ti. Son las buenas obras que Dios ha obrado en ti hoy por medio de este poder del Evangelio. Ha dinamitado, ha cambiado tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y hoy puedes mirar a Dios a los ojos, permíteme esta expresión, cara a cara. Y vivir con la conciencia sabiendo de que ha llegado a tu casa la salvación. Y de que puedes operar y ser de bendición para otros. Ponle mirando para acá. Ponle mirando para acá. Así que, hermanos, la fe viene por el oír, de escuchar la palabra de Dios. Esto no lo digo yo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Pero, ¿qué es la fe? A veces tenemos que tener claro también qué significa fe. Dice Hebreos, el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el tronco del árbol cuya raíz representa la gracia. No podríamos, imagina que yo dibujo un árbol aquí. La fe es el tronco, pero no pudiéramos tener fe sin la raíz, que es la gracia. Y cuyos frutos, ¿cuáles son? Las buenas obras. ¿Entendéis, no? Es el enganche, la fe es el enganche que conecta el tren del hombre con la locomotora de Dios. Es la mano vacía del pecado tendida hacia Dios, del pecador tendida hacia Dios, el dador. Es el principio, es el de principio a fin, un don de Dios, la fe. Me gusta esta frase de Agustín de Hipona, que dice: la fe produce obras, pero las obras no producen fe. Y esto no lo está diciendo un protestante del siglo XVI para acá. Esto es Agustín en el siglo IV, V. Que los amigos católicos romanos a veces se olvidaron de esto. La fe produce obras, pero las obras no producen fe. Por eso, y él continúa diciendo, por eso las obras de justicia proceden del mismo de quien vive la fe. Y esto hace que el Evangelio, que es poder de Dios, el mensaje debe ser escuchado. El mensaje debe ser escuchado. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina Pablo esta expresión? Mas el justo por la fe vivirá.
el justo. ¿Qué quiere ser justo? ¿Qué quiere decir justo? Si obviamente hemos dicho que no somos justos, por naturaleza. Obviamente, si hemos dicho que no es justo, ¿qué convierte a justo un injusto? Si no puede hacerlo por sí mismo. Precisamente es el poder dinamitizador del Evangelio, que es Cristo muriendo y resucitando por ti, por mí. Pues el Evangelio significa buena noticia, como hemos dicho. Podemos decir como Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Como también vemos en Hechos de los Apóstoles, respondiendo a los discípulos, los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fuera de Cristo no hay salvación. Y esto es justo por la fe. Por la fe, ¿qué fe? Ya hemos dicho. La naturaleza del hombre, la fe natural del hombre, hay gente que dice, yo tengo mucha fe. Creo que voy a conseguir mis objetivos porque tengo fe. Esa fe no salva. Es una fe natural. Es la fe que procede de Dios como don, que nos imparte su gracia y misericordia, para que entendamos misericordia, gracia, fe, justificación. Y vivirá, termina diciendo, vivirá. Pero ¿cómo que vivirá? ¿Acaso estamos muertos? Dirán mucho, ¿no? ¿Acaso no estoy vivo yo? Recordamos que hay 3 muertes, espiritual, física y eterna. Y aquí está hablando de la muerte espiritual por el pecado, que será también vencida la muerte eterna, que nos llevará a la vida eterna. Debes nacer de nuevo si estás muerto espiritualmente. Pero ¿cómo es esto posible? Eso le preguntaba también Nicodemo a Jesús. Le respondió, te aseguro, dice Jesús, que aquel que no, en Juan 3, del 3 al 15, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿pero cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante dice, nadie ha subido al cielo, excepto el que bajó de allí, Jesús. Es decir, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de su muerte en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo lo produce precisamente la gracia del poder del Evangelio. Y esto es posible, este es el mensaje. Por Cristo tenemos vida eterna y viviremos. Solo por Él y creyendo en Él. Solo en Jesús hay salvación. Lo siento mucho por nuestros amigos que ponen su confianza en otras cosas. Lo siento mucho por los musulmanes, por los budistas. Lo siento mucho por todos ellos. Lo siento mucho por aquel que pone su esperanza que yo me he encontrado gente así, en la Virgen de la Estrella o en otras vírgenes. Lo siento mucho por ellos. Pero la Biblia es clara y tajante en esto. Dice en Hechos de los Apóstoles 4 a 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este es el Evangelio. Solo Cristo es quien nos da este don. Es el Evangelio encarnado, la buena noticia para el ser humano. Y podamos también, como bien dicen los ángeles, ¿te acuerdas cuando leíamos el texto de Navidad? Lucas 2, de 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis porque vengo a traeros una buena noticia, un Evangelio. El Evangelio, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Pablo dice a Timoteo también, y con esto ya voy terminando, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Fuera de Él no hay salvación. Ni Él comparte la mediación con nadie. Él es suficiente. Por lo tanto, después de haber escuchado lo que es el Evangelio y haber recordado el Evangelio, para aquellos que ya lo conocían, seguramente que te vas con un regusto espiritual de haber escuchado cosas nuevas, aunque ya lo habías escuchado varias veces. ¿Quieres vida eterna? Escucha el Evangelio, mira a Cristo.
que esta es la gran maravillosa noticia. Ahora bien, hermanos, si has conocido el Evangelio, su poder transformador en tu vida, ¿por qué, yo te pregunto, después de haber escuchado esto, por qué Cristo no es aún tu prioridad? ¿Por qué Cristo no es el primero en tu vida? Necesitamos más a Cristo, necesitamos recordar la base del Evangelio. Necesitamos vida dependiente de Él. Mira a Cristo, que es el regalo. Y recuerda lo que dijo Lutero: el verdadero tesoro que tenemos es el santo Evangelio glorioso de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.